leyendo, va a ir respondiendo para que sea una charla dinámica. Así que bueno, Irene, ahora es todo tuyo esto. Lo primero de todo, que gracias a ustedes por contactarme, porque es la primera vez que me contactan desde la otra parte del mundo, de Argentina, en este caso. Y nada, que estoy muy contenta y que muchas gracias por ofrecerme la oportunidad. Y esto lo agradezco a ustedes. En primer lugar, en la primera media hora quiero hablar sobre cómo estáis confinados y tenéis que hacer ejercicio. Quiero hablar de lo importante que es la columna, el sistema respiratorio y el tema de core, ¿vale? Bueno, Entonces, voy a empezar explicando cómo el patrón respiratorio nos puede provocar algunas lesiones. Entonces, si por ejemplo yo tengo un patrón respiratorio que a la hora de coger aire, inspiro y cuando suelto expiro. Por ejemplo, lo que quiero decir, si mi fase de inspiración de cojo aire es 2 segundos y mi fase de expiración son otros 2 segundos, o 3 segundos o 4 segundos, va a haber una descompensación entre las dos fases. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que compensar, es decir, una fase tiene que ser igual a la otra, porque en una fase tiene músculos más grandes, utiliza músculos respiratorios más grandes que la otra fase. ¿Vale? Si alguien no me entiende, por favor que me lo diga. Vale, las alteraciones que puede ocurrir de esto son alteraciones posturales, disquinesia escapular, quiere decir escapular, es decir, que tú deberías tener la escápula, la que rota detrás de tu espalda, pegada a la espalda, pero en vez de estar pegada, está separada. ¿Vale? Tenéis dolores cervicales, de las cervicales y dolor lumbar. Y de la articulación de la ATM. Empiezas a tener problemas de esta articulación, de apretar los dientes, de bruxismo y de todo esto. Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Y también tenemos un músculo muy importante que es el diafragma, que es el músculo de la inspiración, que es el que nos ayuda. Y tenemos su sistema, este subsistema es un sistema de estabilización. Todo lo que estoy explicando es estabilización. Entonces, tenemos que tener en cuenta el sistema intrínseco, que es el diafragma, el transverso abdominal, los multífidos y suelo pélvico, ¿vale? Si alguien no me entiende, por favor, que lo diga. Y el multífido está en la espalda, el suelo pélvico lo tenemos todo el mundo y está la parte de urinaria, ¿vale? Y también tenemos el sistema intraabdominal, que son los dos, que es el que hace la cocontracción, es decir, el recto abdominal, los oblicuos y todo. Bueno, pues esto es un sistema, todo este sistema. Entonces, tenemos que activar uno para poder activar al otro y el otro funcione. Entonces, finalmente esto se llama bracing. Hay que hacer un bracing para tener una buena estabilidad de espalda y de core. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que trabajar el sistema respiratorio, es decir, tener la fase de cuando cojo aire y cuando suelto aire iguales, es decir, tardar lo mismo, que tardemos lo mismo. Luego, trabajar core, no con las típicas planchas, sino trabajarlo de otra forma, con goma, press palov, es decir, un ejercicio, por ejemplo, hacer mantenimiento de la estancia de una sentadilla, pero no haces una sentadilla, es decir, te mantienes como si fueras a hacer una sentadilla, pero no la haces, te mantienes quieta. Entonces yo ya ahí estoy activando mi core, por ejemplo. Entonces, y siempre aquí en las mujeres sobre todo por el suelo pélvico, tenemos la costumbre de hacer como quedarnos sin aire. Cuando hacemos el esfuerzo, tenemos la costumbre de aguantar el aire. Pues no lo podemos hacer, porque ese aguantar el aire, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotras es que hace una hiperpresión abajo en el suelo pélvico. ¿Y qué pasa en el suelo pélvico? Pues lo estamos debilitando en vez de reforzar. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer a ras del aire.
expirar en el esfuerzo. No podemos hacer ninguna apnea. No aguanta del aire. No, es decir, hago una sentadilla, ¿no? El ejemplo más... Cojo aire y cuando subo lo voy soltando. No hago una apnea. Porque entonces hago hiperpresión a mi suelo pélvico. ¿Vale? ¿Se me ha entendido? Sí, sí. Ah, no sé. Vale. La clave para mantener una columna vertebral bastante fuerte y saludable, tenemos que trabajar los músculos y multífidos, que son los musculitos, la columna, al lado, los musculitos pequeñitos que están. Es decir, lo podemos trabajar con isometrías, podemos trabajarlo trabajando, por ejemplo, desplazando una pelota por la pared, podemos haciendo sentadillas y desplazar una pelota por la pared de un lado hacia otro, ¿vale? Trabajar al final los músculos de la espalda junto con el core abdominal. Entonces, y también trabajar tracciones, empujes, allí lo llamáis coger, ¿no? Coger, tracciones, empuje y todo lo que conlleva los ejercicios de remo unilateral, todos los ejercicios de espalda. Y luego complementarlo con core. A mí me gusta la metodología de DNS, que es una metodología diferente, que representa, por ejemplo, que tú vas trabajando el core, pero vas trabajando el core de forma en que vas imitando patrones de cuando tú eras más pequeño, posturas pequeñas, de cuando tú nacías y cuando tenías X meses, para ir desarrollando de nuevo la estabilización del core. ¿Por qué? Porque no sabemos activar el core y mucha gente me ha venido con una mala activación de core y del sistema muscular. Entonces, no sabemos activar el core. ¿Qué pasa? Que teníamos que volver a nuestra niñez, a volver a hacer movimientos de cuando éramos pequeños para poder activar el core y trabajar el core, también multífido y toda la espalda. Con esos ejercicios de DNS, si quiero os paso luego, os busco. Activamos todo lo que he estado diciendo, pero también muy importante controlar la respiración, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta. Yo sí te tengo una pregunta. Va, en realidad con respecto al patrón, digamos, respiratorio, con el tema de la respiración y de la actividad física. Viste que, bueno, ahora supuestamente van a volver a las actividades recreativas, deportivas y demás. Y sugieren de usar el barbijo mientras uno hace esa actividad o el cubrebocas. ¿Vos qué pensás al respecto? Porque no sé si salió una noticia que no sé si es real, nada más la escuché, la verdad que no la busqué, de que un deportista, un corredor había salido a hacer su actividad, a hacer running, había usado el tapabocas y como que el pulmón se había como colapsado. No sé si es verdad. No es colapsado. A ver, las mascarillas que utilicéis debe ser FFP2, creo que era. No sé si me habré equivocado. Y las mascarillas de tela, vale, a ver, no protegen, las mascarillas de tela no protegen totalmente, pero sí te dejan respirar porque es de algodón. Claro. Entonces, lo que va a pasar no es que se ahogue, es que, a ver, tú estás tapando un orificio. Entonces lo que pasa ahí es que estás haciendo un doble ejercicio. No estás trabajando en hipoxia en sí, sin aire, no es mentira, no estás trabajando. Simplemente lo que pasa es que te cuesta más respirar. ¿Qué pasa? No estás tú habituado a usar mascarilla y entrenar mascarilla o correr con mascarilla, pues los músculos respiratorios trabajan el doble. ¿Qué pasa? Que te fatiga. Claro. Te fatiga y acabas así, pero esto es como los rugby, ¿no? Me lo llevo al rugby, que yo soy de rugby. Cuando nos ponemos los bucales, no podemos respirar cuando probamos los bucales nuevos o la primera vez que nos ponemos los bucales, nos ahogamos y nos tenemos que acostumbrar a ello. Entonces, yo lo que recomiendo aquí es que con las mascarillas sí se puede respirar. Segundo, estás trabajando en parte un poco más el sistema respiratorio, que es súper importante para no morir. Es decir, si tú tienes un buen cardiorrespiratorio fitness, es decir, tienes una capacidad pulmonar y desde pequeño
o has empezado a correr y tal, tienes menos riesgo de morirte, menos mortalidad. Entonces, la mascarilla no la veo como perjudicial, es decir, la veo beneficiosa porque es que para mí está entrenando a mi músculo respiratorio, en parte. Yo lo que haría antes es ponerme, practicar con ella, es decir, en vez de pegarme un 10 kilómetros con ella corriendo, sé que no lo voy a aguantar. Entonces, ¿qué hago? Pues entreno 500 metros, 200 metros, 1 kilómetro. Pero la mascarilla de realmente sí os tienen que dejar respirar. Pero lo que pasa es eso, que no estoy acostumbrado, que los músculos respiratorios también trabajan más, producen más fatiga, pero hay que entrenar antes con ella, antes de correr. Buenísimo. Eso Además. está bueno saberlo, como para no largarse, digamos, de una. Entonces, esto es como los bucales. La primera vez Claro. que yo puse el bucal de rugby me quería morir. Sí. Sí, porque uno no está acostumbrado. A mí me pasa a veces que estando quieta tampoco lo tolero mucho. Sí, aparte es que nos aguanta. Ahí Pamela hizo una pregunta. Sí, ¿qué pasó? No es residual que queda dentro del barbijo, el dióxido de carbono que exhalamos. Eso no pasa nada. Eso no pasa nada. La fatiga y el lactato van a lavar todo eso. Es decir, al tú producir un ejercicio extenuante, produce el lactato. Y el lactato lo que es una lavadora de lavar. Entonces no te va a pasar nada, no, ni hay que preocuparse por el dióxido de carbono ni nada. Simplemente coges una mascarilla que puedas respirar con ella y ya está. Es decir, la FFP2 te tiene que dejar respirar y las que hacemos de tela y de algodón te tienen que dejar respirar. Que no pasa Claro, nada, no te va a pasar nada. Si no, trabajas un poquito y ya está. Y respira, pero te tienes que ir acostumbrando. Esto es acostumbrarse a llevar la mascarilla y ya está. Esto son tonterías lo que están saliendo. sí, Son sale mucha ¿eh? información confusa y que no son de fuentes confiables, digamos, con todo lo de las mascarillas. Sí, también, hombre, a ver, lo que te digo yo, que de esta pandemia lo que nos va a salvar es que no tocar y que tengas una buena condición física, tengas una buena potencia, una buena fuerza y un sistema cardiorrespiratorio que sepas tú que va a responder cuando, es decir, si yo entreno, aunque sea empezar a entrenar ahora, a lo mejor tengo un 20% más de salvarme que antes. ¿Me Claro. entiendes? Sí, Entonces, si no tenemos que temerle al virus, es decir, si yo tengo una buena condición física y una buena cardiorrespiratoria fitness, no debemos temerle. Sí, tenemos que guardar las precauciones, pero también tenemos que hacer ejercicio y preparar nuestro sistema para que se nos viene, porque si el virus este es más de sistema respiratorio, yo tengo que tener mis pulmones al 100%, que sepa que nada más que lo voy a pasar como una gripe. También depende de mi genética. claro. Pero que teniendo una buena condición física, guardando las distancias, respetando, no tocándolo todo, respetando las cosas y haciendo ejercicio y todo esto, si lo coges yo creo que puede pasar como una leve gripe o como una gripe y nada más, no tiene por qué afectar. Si tienes otros problemas metabólicos como hipertensión, como cardiopatía, arritmia y todo eso, pues plantéate que tienes que entrenar. Es decir, plantéate que tienes más posibilidades. Y si tengo obesidad, tengo el doble posibilidad. Porque también Claro, está muy relacionado con las enfermedades metabólicas. Que la obesidad, la diabetes. Entonces, si yo soy un sujeto de riesgo, yo tengo que empezar a hacer ejercicio. Para que a mí el virus, si me, tiene que si me va a atacar un 100%, que me ataque un 70%. claro, claro. Bueno, buenísimo. No sé si alguno más tiene alguna pregunta, aparte de Pamela, que ya lo respondimos. Si no, bueno, continúa Irene
con lo tuyo. Vale, pues yo ya he terminado la parte de... Nos ha quedado claro los ejercicios de espalda para mantener la ergonomía, es decir, para tenerla bien, tenemos que trabajar core, me gusta el sistema DNS, trabajando espalda, me gusta trabajar remos unilaterales, me gusta mucho, tanto remos a 2 manos como remo unilateral, como una tracción, un empuje. Es bastante importante hacer movimientos de la vida diaria, empujes, tracciones y coger mucha fuerza, ¿vale? Es lo Buenísimo. más importante. Y trabajar en suelo pélvico, las mujeres sobre todo, y también los hombres, que también. Y trabajar core. Buenísimo. Pero no me hagáis el cruce abdominal, por favor, que tiene muchas lesiones. Está bien. Genial. Vale, entramos en la parte de ciclo menstrual y rendimiento. Dale, dale, buenísimo. Vale, aquí voy a hacer un poco más técnica porque tengo los apuntes. A ver, tengo aquí todo esto, entonces. A ver, se distingue el ciclo menstrual en la ciencia, porque ya se están descubriendo cosas más nuevas, porque ahora mismo esto es ciencia como que hay que cogerla como entre comillas, porque hay que seguir investigando, ¿vale? Entonces, todo esto que yo voy a decir es de la doctora Virginia Aparicio, de la Universidad de Granada, que ella lo ha estudiado más de fondo. Entonces, yo citarla a ella porque estoy divulgando su información. Vale, ella divide el ciclo normalmente de una mujer entre 28 días, pero también puede llegar a ser de 35 días. ¿Vale? La primera fase del ciclo es la primera fase folicular, que es la del 1 al día 14. Y luego viene la fase lútea, que es del día 14 al día 28. Hay chicas que tienen el ciclo más largo. Ahora, en la primera fase, lo voy a hacer muy resumida, la primera fase, la fase folicular, del 1 al 14, es una fase donde podemos aumentar fuerza y potencia. Es decir, una fase más anabólica, más de crecimiento. Podemos meter entrenamiento de más intensidad y podemos aguantar más. ¿Vale? Y en la segunda fase, en la fase lútea, hay un periodo más de catabolismo, de destrucción. Es decir, en esa fase no se puede trabajar tanto a la misma intensidad que se trabajaba en la primera fase porque no lo toleramos bien. Y es más del sistema de trabajar más resistente, es decir, el sistema aeróbico y reforzar, es hora de la oxidación de grasas también. Es más de oxidación de grasas y trabajar el sistema aeróbico, entonces más catabólica. Entonces, puedo mantener la intensidad, pero sí bajar el volumen de las series y la repetición para que esta fase sea más propicia y quizás focalizar también trabajo un poco más de aeróbico, de resistencia, también podemos aprovechar en esa fase. Entonces, lo que nos hemos encontrado en el deporte es que, por ejemplo, hay deportistas que no entendemos sus comportamientos. Entonces, yo voy a empezar con las analíticas. Bueno, primero voy a empezar mejor por las diferencias de hombre y mujer. La diferencia de entre hombre y mujer hay diferencia, pero las mujeres aguantamos isométricamente, es decir, sin movimiento, más fatiga. Es decir, que aguantamos más. Pero lo que pasa aquí es que yo aguanto más, pero no tengo la misma musculatura que tiene un hombre. Entonces, pasa que el hombre, por tener más testosterona, aguanta el doble que nosotras, porque tenemos más testosterona y más músculo. Y nosotras tenemos más aguante de fatigabilidad. Por eso también en los maratones aguantamos más. Y lo único que nos diferencia es más la parte emocional, física, y la diferencia que hay que tener en cuenta a la hora de medir fatiga entre hombres y mujeres es el tipo de ejercicio que yo pongo. Es decir, no es lo mismo hacer un remo
o hacer una sentadilla o un press banca en una mujer que en un hombre. Entonces la fatiga de la mujer va a depender de el ejercicio que se le mande. Es decir, que le mande o que ella vaya a ejecutar. A lo mejor un peso muerto te puede tirar casi el 70% igual que el hombre. Pero a lo mejor un press banca no. ¿Me entiendes? Que la factibilidad se va a medir dependiendo del ejercicio que tú le pongas. Entonces, isométricamente sí aguantamos más que el hombre. Una contracción isométrica es cuando tú empujas, por ejemplo, la pared y no se mueve. Tus sarcómeras están quietas, no se pueden mover, y aguantan más la fatiga y aguantan más tiempo. Pero la fatiga la vamos a medir por el ejercicio que nosotros le pongamos a nuestros clientes o nuestros entrenandas o a nuestras atletas. ¿Vale? Eso para empezar. Luego, entro con analítica. En España teníamos un problema con una técnica que es muy agresiva y es muy egoísta o caprichosa y tiene muchos problemas como psicológicos y emocionales y bastante agresividad. Entonces, a esta tenista lo que no se le ha tenido en cuenta o no se le ha hecho son las analíticas, porque el comportamiento de la mujer puede ser también muy derivado de que a lo mejor la carga, tú como entrenador o preparador físico o física, no le estás aplicando, no le estás sentando bien, entonces ella se manifiesta de una forma agresiva o de una forma caprichosa o que no quiere entrenar más o pues entonces yo os quiero comentar los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de la deportista en su bioquímica, en la analítica, porque tenemos que saberlo, porque yo tengo que saber la aplicación de las cargas que yo estoy aplicando sobre ella mediante la sangre y la analítica y las hormonas, lo que me salga. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que mirar un perfil hormonal de progesterona y estrógeno, ¿por qué? Porque la primera semana, en la semana premenstrual, antes de que me venga el sangrado, voy a hablar de sangrado, una semana antes de que sangro, tenemos la prolactina, que la prolactina es la hormona que secreta leche en las mamas y todo esto. Entonces, ¿qué pasa con la prolactina? Que si yo meto un ejercicio de intensidad, de bastante intensidad, me altera la prolactina. Y eso puede generar más estrés y un comportamiento diferente y también puede derivar como se producen amenorrea. Entonces, los niveles de prolactina tenemos que tenerlo en cuenta porque la amenorrea es como desaparición del ciclo. ¿Vale? Entonces tienen que ver la prolactina con los entrenos de alta intensidad y yo a mi atleta a mí no me conviene que le desaparezca el ciclo, porque luego viene la osteoporosis y luego viene la triada. La triada, lesión, ligamento cruzado anterior, menisco y todo se va al carajo. Entonces, yo tengo que tener un comportamiento de proteína, tengo que mirar las albúminas y tengo que mirar la transferrina, el hierro. Entonces, la albúmina, por ejemplo, disminuye en caso de hiperhidratación. Los lípidos sanguíneos también lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los triglicéridos, el lípido sanguíneo, el colesterol y todo eso, como está demasiado bajo, si la atleta tiene un perfil de grasa demasiado bajo, la regla la pierde. Entonces, yo no puedo tener una atleta sin tener la regla. Ahora, si está con anticonceptiva, otro mundo. Es decir, yo te estoy hablando de una atleta que tiene su regla normal y esa menos rica, ¿vale? Para que se entienda. Porque esto es si sigue una alimentación normal. Luego, tenemos que valorar el sodio y el potasio, lo que bebemos. Es decir, cómo afecta el agua. El agua que tú bebas en el día o lo que tú bebas te va a afectar en tu nivel de sodio y potasio. El sodio, ¿qué tiene que ver? Una elevación de sodio significa un estado de deshidratación y un aumento, y me quiere decir que tú estás consumiendo demasiada bebida que tiene sal o alimentos que tienen demasiada sal.
Luego, el potasio aumenta también en acidosis, es decir, me estoy pasando con la carga de mi entrenamiento que yo le he puesto a mi atleta, ¿vale? Y también deshidratación, es decir, la hidratación es importante porque me meto en estos dos iones porque son bastante importantes y porque el agua que tú bebas es quien lo controla. Es que lo controla. Entonces, no puedo ni beber muy poco ni beber mucho. Es decir, si yo bebo poco, me estoy deshidratada. Y si bebo mucho, también provoca deshidratación. Entonces, tengo que tener un término medio a la hora de la hidratación. ¿Sabes? Entonces, la bomba sodio-potasio, que es esta, si se desequilibra, a mi atleta le da una paja y la mando para el hospital. ¿Vale? No sé si estoy diciendo demasiada técnica. A ver, no. Por ahora no hay preguntas, así que cualquiera, bueno, se ha unido gente a último momento, Vale. así que dudas que... Y finalmente tenemos que tener en cuenta el metabolismo del hierro. Para mujeres es súper esencial, es decir, yo siempre he tenido amenorrea, yo tengo amenorrea y siempre he tenido pérdida de hierro y siempre lo he tenido en anemia, siempre he estado en anemia. Entonces, hay que tener en cuenta el hierro, la ferritina, y la ferritina, si tenemos anemia, ir al médico, que nos mande el medicamento, que nos vaya soltando el hierro durante el día, y más si soy atleta y sigo compitiendo. Seguramente tendremos un suplemento de hierro, seguro. Y luego tenemos que tener en cuenta la serie roja de hematocrito, la sangre, la roja. Tenemos que tener en cuenta el volumen corpuscular. Perdón. El volumen corpuscular medio es VCM y el hematocrito, la cantidad de hematocritos de celulita de glóbulos rojos que yo tengo en mi sangre. Si estos dos disminuyen, tengo anemia. Y luego la serie blanca, que es la serie de inmune, que los otros leucocitos, se llaman leucocitos, que es la serie blanca. Entonces, si yo me paso mucho tiempo con mi serie blanca o mis leucocitos bajos, quiere decir que yo en el entrenamiento con mi atleta me estoy colando bastante, porque el ejercicio es un estrés al cuerpo que provoca una bajada del sistema inmune, pero el sistema inmune lucha contra el ejercicio para luego reforzarse y defenderse ante él, pero al final estamos aplicando estímulos que me voy a adaptar a mi cuerpo a diferentes estímulos que sé como que los voy a pasar. Esto también nos lo aplicamos a la vida y en el virus este. Es decir, si este virus me va a atacar muy fuerte, yo ya tengo mi sistema bastante estresado como para decirle, vete al cara, vete de aquí porque yo puedo contigo. ¿Vale? Vale. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, también es importante que la mujer atleta, regule sus emociones. Es decir, es más importante, ¿vale? Que tengamos todo el control de las cargas, todo el control de la hematología, de las analíticas y de todo, pero más afecta el estrés y la forma en que la rigidez corporal, porque puede deberse. Vale. Me pregunta Mónica que la rigidez corporal, ¿a qué puede deberse? La rigidez corporal se puede deber a dos causas. Si eres sedentaria y nunca haces ejercicio, es normal que el cuerpo esté como más acortado, más rígido, más recio, más recio a hacer ejercicio, como más reacio. No sé si la expresión esta la utilizáis allí o... No. A ver. Es decir, como que el cuerpo está menos dispuesto o no tiene ganas, por así decirlo, no es así realmente, pero bueno, diciendo que no tiene ganas, entonces de tanto tiempo que te has pasado sentada o tumbada, tus cadenas musculares se van como acortando, explicando de manera coloquial, y aparte con la edad también tenemos
más rigidez, más pérdida de flexibilidad. Y luego, si eres deportista o eres atleta, en tu entrenamiento tiene que haber una parte aparte de tu de sistema. Tienes que trabajar la movilidad articular y tienes que trabajar flexibilidad aparte, ¿vale? Para que el movimiento se haga el rango completo y tú le puedas aplicar la máxima fuerza posible en ese rango de movimiento, donde tú haces el movimiento o gesto deportivo o gesto de gimnasio o gesto de ejercicio. Entonces, hay que trabajarla. Hay que trabajar la flexibilidad, hay que trabajar la fuerza, pero la flexibilidad y la fuerza a mí me gusta ponerla una aparte de la otra, porque son complementarias, pero son independientes. Es decir, si yo la pongo junta, yo en ese entrenamiento he trabajado unas cargas unos impulsos y unas adaptaciones, ¿vale? Que yo quiero que el músculo se mantenga así de rígido, porque si yo hago un ejercicio de fuerza, yo le estoy metiendo una rigidez al músculo, pero el músculo tiene que tener rigidez adecuada. Entonces no me gusta meter flexibilidad después de un entrenamiento de fuerza porque también me provoca más roturas de fibra y entonces el atleta o la persona que yo esté entrenando no se va a recuperar completamente de todo esto. Y luego lo que hacemos es que cuando nos dan un tirón y mucha gente le da por, ay, sí, pues te estiro, ay, pues tira, no estires porque es que te vas a cargar, te vas a partir. Es decir, cuando hay una distensión o te pega un tirón, un latigazo, un músculo, déjalo tranquilo. Ponle hielo y déjalo tranquilo, no lo estires, déjalo porque es que lo vas a partir. Entonces, en los estiramientos, científicamente está comprobado que no se deben de hacer cuando hay una distensión in situ, en el momento, o cuando vas corriendo en el campo se te ha subido el gemelo, el típico subida de gemelo, o se te ha quedado subido un músculo, con los términos coloquiales que estoy utilizando. Pues entonces, no dejar el músculo tranquilo, no estires, por favor, porque si no es que te lo vas a cargar. Entonces, la rigidez corporal, tienes que hacer ejercicio de fuerza y tienes que hacer ejercicio de flexibilidad y movilidad articular. ¿Vale? Eso sí se lo he aclarado. Sí, sí, quedó muy claro, la verdad. Muy Te bueno. quedó claro, ¿no? Sí, sí, quedó claro. Vale, entonces, la mujer a la hora de entrenar, tanto como si vamos al gimnasio o no, deberíamos de llevar un diario y escribir nuestras emociones y nuestras cargas psicológicas ahí, de manera de que yo expulso lo que siento ese día y también me voy a encontrar con la mente más libre a la hora de entrenar y no voy con todas las cargas de todo el día, ¿vale? Me estoy llevando un plano más de día a día. Entonces voy mejor a entrenar. Entonces, y también libero estrés y también mi preparador físico o preparadora física me lee mi diario, también sabe qué cargas tiene que aplicar y con qué intensidad y cómo tiene que ir preparándome, porque si yo vengo cabizbaja o vengo deprimida a un entrenamiento, yo ese día, si tengo que levantar 100 kilos en press de banca o en lo que sea, no los voy a levantar. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Yo tengo que controlar, no tengo que bajar la intensidad, pero sí tengo que controlar que tengo que ajustar la carga a la mujer. Entonces, con el ciclo menstrual y con todas las emociones y con todo el estrés que sufrimos, toda la ansiedad que sufrimos y todo esto, yo como entrenadora o preparadora física o a mi entrenanda o cliente o persona le tengo que andar ajustando la carga o modulando la carga en esos días y también a lo largo de los días. Entonces, tengo que seguir una progresión lineal, pero sí tengo que ajustarle la carga. Vale, y el diario es bastante importante porque nos ayuda a liberar estrés y nuestro perfil hormonal puede mejorar y por eso quizás esta deportista tenista de España debería hacerle la analítica, mirarle cómo está las proteínas, las hormonas, los parte inmune, el hierro, que por qué esa mujer responde de esa manera y por qué es tan agresiva o por qué está tan agresiva.
¿qué le pasa? También tiene que haber alimentación, ¿no? Si le tienen una dieta muy restrictiva a la tenista va a tener muy, muy mal genio. Entonces no, mantener esos niveles de agresividad no me va a rendir como yo quiero. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hay que controlar la semana premenstrual por la prolactina, hay que controlar el día del día que sangras, porque sé que ese día a algunas mujeres les afecta más y a otras mujeres le afecta menos el ciclo menstrual, porque en esto sí tengo que hacer hincapié que hay que individualizar. Es decir, cada mujer, por ejemplo, a mí, si me duele, a lo mejor a ti no te duele. Claro. No te duele. Entonces, a lo mejor ese día, si tú tienes que levantar 120 kilos en sentadilla, pues tú lo sacas bien y yo no, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ver todo, tenemos que controlar el ciclo, hay que controlar la carga y sabemos que en la primera etapa se puede meter más intensidad, pero también tienes que tú adaptarte al ciclo, a tu mesociclo de entrenamiento, que también tienes que saber por dónde va y cómo ajustar la carga en esos días, teniendo en cuenta la prolactina, el día de sangrado o el día previo al sangrado, que sé que estamos más flojitas, y teniendo en cuenta que también en la primera etapa del ciclo, que se me ha pasado decirlo, le voy a decir ahora, ¿vale? Tenemos la primera etapa, tenemos más probabilidad de sufrir lesiones. ¿Por qué? Porque hay más liberación de la hormona de una hormona que era la que produce más relacina. Eso es, como si nuestros ligamentos o nuestros tendones estuvieran más sueltos. Y entonces los mecanorreceptores, que son las celulitas que están dentro de los ligamentos y los tendones, entonces esa celulita como que se debilita o no está lo suficientemente despierta. ¿Qué pasa? Que ahora si tú, por ejemplo, pones en un partido de rugby 7, como me pasó a mí, partido de rugby 7 que estaba en esa misma fase, tuve un placaje, me placaron mal y la persona se me cayó en el tobillo. ¿Qué pasó en ese momento? Que 15 grado 2, casi 3. Para las cargas que yo he soportado, que se me han caído personas de pilares, 120 kilos encima, porque no he podido placarla o pararla in situ y he tenido que seguir placando hasta tirarla, pues entonces, y se me ha caído encima y no me ha pasado nada. Pero justamente en ese momento sí se me partió. Es decir, no partí fue casi grado 3, pero no llegó, se quedó en grado 2. Entonces, en esa, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que trabajar fuerza, equilibrio y propiocepción, ¿vale? Tenemos que añadir ejercicio de equilibrio. Entonces, con esto quiero decir que la mujer es una máquina, no es compleja, pero que no somos difíciles tan difíciles de llevar. Que hay que tener en cuenta todo esto y que nuestro preparador físico, preparadora física, tiene que estar de doble formado para poder llevarme a mí, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos o una atleta argentina que llevéis. Tenéis que tener en cuenta eso. Y otra cosa, en anticonceptiva, os digo una cosa, si la atleta femenina es de resistencia y está consumiendo anticonceptiva, pues las anticonceptivas, dependiendo de la cantidad de estrógeno o progesterona que tenga, ¿vale? Va a influir en el rendimiento, sí o no. Se ha demostrado científicamente que hay pérdida en el rendimiento en resistencia, es decir, a la hora de correr o de sprintar. ¿Vale? Que entonces eso. Entonces hay que tener en cuenta muy bien el si anticonceptiva o no anticonceptiva a mi atleta. A mi atleta, porque también hay muchos juegos que hacen los médicos que dicen, bueno, pues quiero que también juegan con pastillas, con progesterona, con estradiol, que son estrógenos, ¿vale? Juegan con ellos, entonces dice, pues el médico deportivo le va a programar la regla a mi atleta tal día. Entonces,
esto también nos provoca un déficit, un déficit en el hueso y te genera también osteoporosis. Entonces, vamos a ver, si mi regla viene este día, pues va a venir este día. La anticonceptiva pone un parche. Y segundo, que anticonceptivas no habría que tener tan en cuenta el ciclo menstrual porque es como entrenar a un hombre. Es decir, es como entrenar a un tío y entonces no habría que tener en cuenta tantos parámetros. Pero lo malo que cuando la atleta tenga 40 años es que va a tener un grado de osteoporosis y artrosis, fibromialgia, todas las enfermedades le van a venir de golpe. Es decir, que sacrificamos la vida por una vida de rendimiento. ¿Entiendes? Entonces, yo prefiero tener una atleta con sus reglas y también hay deportes que no, el perfil de grasa hay que tenerlo muy bajo. Es lo malo que si tenemos un perfil de grasa la mujer muy bajo, la regla se nos va. Entonces, sacrificas tu vida, tu musculatura sacrifica tu vida que degenera en osteoporosis por el rendimiento. Entonces, ese es el problema que hay, que hay y sigue habiendo. Entonces, yo me corroboro que a mi atleta yo la tendría con su ciclo y lo que haría es ponerla en buenas manos de un nutricionista que tenga la carrera y sea colegiado y que sepa realmente en la hora que sé yo, que se va a lesionar, le diga, mira, pues tómate tal aminoácido o tómate esto y prepárala al tope al 100% para que ese día no le pase nada. Y si tengo que suplementarla con creatina, con aminoácidos y con todo lo que venga bien, se lo voy a meter. Es decir, que en este caso yo lo que haríamos es tener mano a mano, tanto con el fisioterapeuta como el nutricionista, tener de mano a mano para que ese día no pase nada y para que la atleta o la atleta esté a punto para unos Juegos Olímpicos o para el partido de la europea o lo que sea. Entonces, yo lo que me aliaría es también con un nutricionista porque es que la alimentación es 100% clave a la hora de la lesión, en las lesiones, tanto en la prevención de lesión como en la readaptación y como en la rehabilitación. Eso también tenemos que tener las buenas cargas de proteínas, los buenos aminoácidos y que tú estés consumiendo y tengas una buena alimentación, que eso también influye mucho en la alimentación, también también el virus nos va a afectar dependiendo de cómo tú te alimentes. Yo no sé, es decir, si tú comes muchos alimentos procesados. Vale, yo tengo síndrome de ovario poliquístico. Yo soy deportista y sí tengo síndrome de ovario poliquístico. Tenemos la suerte de que el síndrome de ovario poliquístico se puede revertir. Se puede revertir en diferentes grados. Hay un grado que afecta más al eje hipotálamo, desde el hipotálamo hipoficiario, que es el que regula tu hormona y el que manda tu hormona aquí o allí, explicándolo coloquialmente para que lo entendáis. Y el SOH se puede revertir tanto por alimentación, controlando la glucemia, el azúcar, la diabetes y la obesidad que genera. Porque genera obesidad y la atleta que tenemos síndrome de ovario poliquístico también es debido a tener una elevación de testosterona más alta. Tampoco tenemos que verlo como un problema. Es decir, no es tan problema porque al tener más testosterona podemos tener ventajas frente a otras atletas. Entonces, en parte, todo no es malo. Y también se puede revertir con una buena alimentación, un buen nutricionista y podemos revertirlo mejorando los niveles de glucemia y de triglicéridos y de tejido adiposo. Y se puede revertir. Y tomando también hay una vitamina que es vitamina B9, que se llama inositol. Si yo quiero, os digo, luego hay un multivitamínico que yo tomo también, que me va bastante bien para el SOP. Y te ayuda bastante bien a regular tus niveles de fluctuaciones. Hay otra cosa que la analítica de hormonas, cuando tú te están en el SOP, te hace una analítica de hormonas y te ven las fluctuaciones hormonales que tú tienes. Entonces, a lo mejor el SOP no se tiene 3 requisitos y uno de los requisitos es que aparezca el SOP, la fluctuación en la analítica, que una de las dos de estrógeno o progesterona tiene que estar alterada. Entonces,
aparece ahí. Si no aparece y cumples 2 requisitos, sí lo tienes. A mí, por ejemplo, no me aparece, mi hormona fluctúa bien y no me aparece analítica, pero te digo yo que regulando glucemia, azúcar, comiendo alimentos no procesados y quitando todo lo procesado, haciendo ejercicio de resistencia y aeróbico a la vez, concurrente, es decir, el entrenamiento concurrente, si es atleta, se divide ejercicio de resistencia por un lado y ejercicio de fuerza por otro. Es decir, si a las 6 de la mañana tengo que hacer ejercicio de fuerza, a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde tengo que hacer el de, el de resistencia. Es decir, tiene que haber por lo menos 5 horas de transición entre un ejercicio de un tipo y un ejercicio de otro. Y a esta persona con SOP, si tiene una vesícula grande, yo la que haría, aparte de tenerle el entrenamiento de concurrente, que es resistencia y aeróbico, los dos juntos en un mismo entrenamiento, pues lo que hago es ponerle sesiones aparte de ejercicio aeróbico, de resistencia, para que vaya bajando más la oxidación de grasa y quitar. Y esto es el SOP carrera y tiene reversión con un buen nutricionista y con la ayuda del entrenador o entrenadora. No sé si... Y también, y para mí el SOP es poner un parche, poner una anticonceptiva al SOP es ponerle un parche al problema. Porque podemos revertirlo y podemos regularlo a través del ejercicio y a través del nutricionista. No sé si ya habré contestado. Y también nos puede beneficiar porque tengo un plus de testosterona, pues yo eso lo puedo aprovechar para la competición. Es decir, me está dando un plus de testosterona frente a otras mujeres. No sé si habré contestado bien. Buenísimo. Sí, ahí va. De última va a poner un ok. Pero bastante claro. Bueno. Bastante claro, quedó claro, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Yo soy anticonceptiva, yo no soy partidaria de anticonceptiva porque es que sientan fatal, bueno, también el progestágeno que te manden, ¿no? O también la carga Pero para mí no soluciona el problema, es decir, es tapar un parche porque la atleta deja de tomar la pastilla y se lleva más de 6 meses o un año incluso en amenorrea, es decir, sin regla. ¿Qué pasa con esto? Que vienen las enfermedades de osteoporosis y todo. Entonces, yo prefiero arreglarlo con el nutricionista y con el entrenador o entrenadora o preparadora física antes que recurrir a la anticonceptiva. También preguntarle al médico, porque también hay progesterona que se le puede provocar la regla. Entonces, también tendríamos el eje médico, nutricionista y preparador físico o preparadora física. Buenísimo. Sí, sí, yo. Justo me respondiste la pregunta que te iba a preguntar de eso, de la influencia de las anticonceptivas, pero bueno, lo dijiste sola, así que la verdad que quedó bastante claro. Como habías dicho al principio, que era un mundo aparte la persona que toma anticonceptivas, pero Sí, muy claro. lo que pasa es que arreglan esto porque es más fácil de llevar, es decir, es como entrenar a un tío, a entrenar a un hombre. Entonces, hay muchos estudios que no quieren estudiar a mujeres y han cogido a hombres, a hombres. Estudios de ciclo menstrual han cogido a hombres. Claro. Entonces, han cogido datos de hombres y se los han metido a las mujeres. Y digo, espérate, nos han tratado a nosotras como mini hombres. Entonces, mini hombres no somos, tenemos nuestra complejidad. Y también hay que seguir estudiando a las mujeres y saber qué carga aplicar, porque es que, vale, que sí, que González Vadillo es una referencia y que es el autor mío favorito para el entrenamiento, sí. Pero es que en los estudios hay un tanto por ciento en los estudios de hipertrofia, estudios de ejercicio de fuerza, de todo eso hay un tanto por ciento que no al 100% se puede aplicar a la mujer. Es decir, que a lo mejor el estudio de un hombre a un hombre le vale un 100% en un hipotético caso, y a lo mejor a la mujer le vale un 60% o un 70%. Entonces, que no podemos extrapolar todo lo que hay en hombre estudiado a la mujer. Entonces, sí, un tanto por ciento, la mayoría del tanto por ciento, pero que realmente la mujer fisiológicamente, genéticamente, es diferente. Entonces, hay que mirarla con lupa, hay que medirla y hay que trabajarla. Y tienes que conocer a tu atleta y conocer a tu cliente y escucharla y saber y finalmente
una conexión más íntima, más, no íntima, sino más cercana. Entonces, no es una máquina que esté ahí para hacerte ganar medallas, no, es una mujer y hay que tenerla en valor y hay que cuidarla, porque es que luego vienen problemas peores, porque sacrificamos la vida por el rendimiento. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o si tenés algo más para comentarnos, Irene. Yo, si ustedes me quieren preguntar ejercicios o algo, voy a buscar. La verdad que todo lo que explicaste bastante claro, así que la verdad que está bueno. Hay cosas que no sabía, como lo de, la verdad que me sorprendió lo de cuando te agarra un tirón, que es muy común que te agarre un tirón o algo y todo el mundo quiere elongarte o estirar. Ni se te ocurra. ¿Y qué partes? Partes el músculo. Es decir, si te está pegado un desgarro en el músculo, imagínate que se ha quedado en grado 1 de un desgarro, tú por estirarlo te lo partes. Lo partes directamente, vamos. Es decir, que haces crack. Claro. Entonces decir, ponerse hielo y que se baje. Es decir, y también muchas veces cuando corriendo o cuando los preparadores físicos me da mucho coraje una cosa que no nos damos cuenta cuando preparadores físicos dicen nuestros atletas, no escuchamos a los atletas y nos dicen, es que se me ha subido el gemelo, es que me duele los gemelos. Y muchas veces pasa de que es que yo me estoy pasando con la carga en sprint, es decir, de sprintar o de resistencia. Y no escuchamos y muchas veces le pega un tiro en medio del campo, como me pasó a mí, que me pegó un tiro en medio del campo, me quedé frita en el campo y me cogió uno, me empezó a estirar. Y yo le dije que no me estirase. Y hielo y punto. Sino que te pare, también escuchar al cuerpo. Que aunque tienes que escuchar al cuerpo y si tienes que parar, te para. Y si hay distensión, rotura o todo, no estires en el momento. Ponle hielo y déjalo que se baje solo. Luego, una cosa, dejad de usar ibuprofeno, por favor. Ibuprofeno no. Ibuprofeno no. Enantium, hielo y pa'lante. Buenísimo. Bueno, nos quedan 2 minutos, ahí me saltó el cartelito, así que si alguno tiene alguna duda, pero la verdad que muchas gracias, sumamente claro. Lo del ciclo menstrual me pareció muy interesante, la verdad, que está bueno saberlo y, digamos, informarnos y seguirnos capacitando. A ver, bueno, excelente. Los calambres de atleta. Los calambres de atleta quiere decir porque que tú no llevas una buena alimentación y una buena hidratación. Es decir, tú no tienes un buen consumo de proteína y de hidratación. Es decir, no estás bien hidratado y no estás comiendo bien. Si te da calambre o te estás pasando también con el entrenamiento, pero si te da calambre y pájara es que te has pasado con el entrenamiento y te caes. Es decir, te caes, te rindes. Venimos a trabajar por pasar. Sí, se dividía mucho en el entrenamiento, pero normalmente cuando estáis todas juntas coincidís más o menos todas en el mismo día. Entonces, yo lo que haría individualmente es conocer mi ciclo y programar mi ciclo yo. Es decir, y avisar al entrenador, porque el entrenador, normalmente los hombres no suelen entender de esto. Hay muchos que sí, pero hay muchos que sí, no quiero quitarle prestigio al hombre, ni nada, pero es decir, el hombre como que conoce menos a la mujer. Es decir, nosotras mismas vamos a tener que decirle al entrenador, al preparador físico, mira, me pasa esto. Bueno.